Señor les bendiga. Es un privilegio el día de hoy poder estar compartiendo la reflexión bíblica junto a ustedes. Doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa y por mi hijo, porque Dios ha sido en todo tiempo bueno y su misericordia es infinitas. Así que estoy agradecido con el Señor y vamos a leer. Me voy a invitar a que busque en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6. Daremos lectura del versículo 25 al versículo 35. Y dice así la palabra del Señor. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Hermanos, para contextualizar lo que acabamos de leer, debemos ir un poco más atrás, donde se nos narra que ya la Pascua estaba cercana, que es la fiesta obviamente de los judíos, como dice el versículo 4, y Jesús vio que había una gran multitud junto a él, y en ese momento hubo la necesidad de alimentarle. Fue Felipe quien le respondió que con 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo de pan. Eso significa, y de hecho se nos narra, que eran 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, trae delante de Jesús panes, 5 panes de cebada y 2 peces. Entonces Jesús toma esto y alimenta a esta multitud que estaba en aquel lugar. Por consecuencia, hermanos, la multitud, al ver esta señal, como nos narra la Biblia, decía: verdaderamente, en el versículo 14, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, que es el cual se menciona por Moisés en Deuteronomio. Ellos, al reconocerle como Jesús, este profeta, pretendían llevárselo por la fuerza, como dice el versículo 15, para hacerle rey. Entonces podemos entender, hermanos, que la multitud, al ver las señales que Jesús había hecho, le estaba considerando como una figura política y militar de la cual ellos podían sacar provecho como pueblo. Jesús quizás era la respuesta para subyugar o salir del yugo del Imperio Romano, para restablecer el poder de Israel. Pero cuando nosotros seguimos leyendo nos damos cuenta de que Jesús tiene una apreciación muy distinta a la cual la multitud tomó con respecto a su persona. Por ejemplo, hermanos, después se nos cuenta que, Jesús camina sobre el mar y que en el versículo 22 la multitud que se había quedado al otro lado del mar que Jesús cruzó y por el cual caminó, le buscaban fervientemente. Es más, vieron unas barcas cerca del lugar donde habían comido el pan, y la gente tomó esas barcas y se fueron hacia Capernaum buscando a Jesús, y cuando le hallaron al otro lado del mar, y es donde nosotros damos lectura, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús, entonces, ya dándose cuenta cuáles eran las principales intenciones de la multitud, de tomarle y hacerlo rey y reconocerlo como el profeta mencionado en el libro de Deuteronomio, Jesús le dijo: ustedes me buscan no porque hayan visto las señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Entonces Jesús descubre cuál es la intención de la multitud. La multitud estaba buscando principalmente a Jesús por lo que
hacía y no por lo que significaba eso que había hecho. Me explico mejor. La intención del milagro de multiplicar los panes y los peces era demostrar como señal de que Jesús era realmente el Mesías que salvaría al mundo. Más el pueblo de Israel, hermanos, lo había considerado como un objeto político, militar, del cual podrían sacar provecho. Y es más, de hecho, a través de él iban a poder ser alimentados, hermano. Imagínese en nuestros tiempos si esto ocurriera, si un hombre fuera capaz de alimentar a una multitud de 5.000, qué grande sería la popularidad de ese hombre, a tal punto que todos buscarían hacerle presidente, buscarían transformarlo en un símbolo, tratarían de exaltarlo en medio de nosotros, pero quiero que usted entienda, y lo que tenía que entender también la multitud, era que el ministerio de Cristo era aún mayor que eso. Él salvaría al mundo, Él entregaría su vida para que los hombres fueran salvos, como Él mismo lo menciona más adelante. Y no era simplemente una máquina expendedora de milagros para saciar los problemas terrenales y los problemas físicos de las personas. Y Jesús le dice, en base a esto mismo, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. En cierta forma Jesús incentiva y les da a entender a la multitud y a los que le estaban escuchando que era necesario involucrarse, era necesario ir por aquel alimento que no perece. Porque aquel alimento que él había dado en aquella instancia en la multitud era un alimento que iba a saciar en un tiempo, pero próximamente ya iban las personas a tener hambre, ya iban a tener necesidad de comer nuevamente. Pero Jesús está invitando a buscar el alimento que permanece y permanece para vida eterna. Y dice que es este alimento el que dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces la multitud entendiendo, y los que estaban ahí entendiendo que debían ir en pos de aquel pan, por así decirlo, o del alimento que iba a permanecer, le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dando a entender de que buscaban de una u otra manera justificarse por medio de las obras para poder alcanzar el alimento que permanece para vida eterna. Entonces era netamente preguntar en cuánto era la consistencia que se debía guardar los mandamientos. Pero Jesús les dice que la única obra, hermanos, que debemos hacer es esta. Que creáis, dice el versículo 29, que creáis en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado. Entonces la multitud entiende que Jesús se está refiriendo a sí mismo, que Él es el que Dios ha enviado, y la multitud le pregunta, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y esto es increíble, hermanos, entender que la multitud, pese a haber visto la alimentación de los 5.000, haber visto múltiples sanidades, aún no les basta con ver esas señales para creer que Jesús es el Mesías, simplemente un profeta, simplemente alguien que vendría a reivindicar al pueblo de Israel, pero no como el Mesías salvador del mundo. ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque ellos, en cierta forma, esperaban algo aún mayor, un milagro aún más grande, como lo había sido, y lo mencionan más adelante. Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan. Entonces, hermanos, nosotros podemos entender y podemos ver cómo esta multitud se acerca a Jesús y su figura la entienden de una manera errónea, entendiéndole como una persona en el cual podrían adquirir un beneficio político, militar, y no el salvador de sus almas. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a sí mismo. Entonces, hermanos, la multitud al escuchar esto, obviamente les dice, danos siempre de este pan, aún entendiendo como algo físico, como algo que se pudiera tocar o palpar. Y Jesús le dijo, yo,
finalmente les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad, hermanos, al darnos cuenta de que Jesús es el pan que sacia el hambre, podemos llegar a la conclusión de que la verdadera satisfacción dentro de la vida cristiana o dentro de la vida misma está en Cristo. Entendemos de que como humanos y como hombres desde el principio de los tiempos hemos estado hambrientos y hemos estado sedientos y buscamos, hermanos, y cada uno de nosotros busca llenar esa hambre, saciar esa hambre, busca saciar esa sed a través de logros personales, a través de economía, a través de esfuerzo propio. Hermanos, podemos ver cómo personas buscan saciar esta hambre a través de bienes materiales. Podemos ver cómo personas buscan saciar esto a través de relaciones, de amistades. Pero hermanos, Jesús nos dice que Él es el pan que sacia el hambre de la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos vemos, hermanos, a cada uno y analizamos nuestra vida delante del Evangelio y nos damos cuenta de que estamos sedientos, hermanos, y estamos hambrientos, buscando aún dentro del Evangelio algo que nos llene, nos damos cuenta de que nos falta alimentarnos del pan que es Cristo. Porque la palabra del Señor es clara y dice, el que come de mí no tendrá nunca hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Hermanos, Cristo es suficiente para el hombre, para saciar su hambre y para saciar su sed. No pretendamos, hermanos, que estamos creyendo en Cristo o que estamos considerando a Cristo cuando nuestras vidas demuestran algo muy distante, ya que no somos saciados, buscamos desesperadamente algo que nos sacie, buscamos aprobación por nuestros pares, buscamos tratar de resaltar por encima del resto, creyendo que cada una de esas cosas nos van a llenar y van a saciar nuestra necesidad. Pero hoy, si tengo algo que decirte, hermano, es que, y lo que debemos reflexionar, es que tal como lo veía el pueblo, no es necesario que venga un gobierno mejor que este, no es necesario que haya una economía mejor que la actual para que nosotros seamos saciados o para que las personas sean saciadas, sino que cada uno de nosotros necesitamos y debemos llevar nuestras vidas a Cristo. Ni siquiera, hermano, reflejarnos en nuestro propio esfuerzo o saciarnos en nuestro propio trabajo, porque de hecho el pueblo en ese momento y los discípulos y las personas que estaban ahí junto a los discípulos y los discípulos mismos creían que por medio de las obras ellos iban a poder obtener este pan. Pero no, hermanos, créanme que la única manera en que podemos obtener el pan que nos va a saciar es creer en Él. Debemos solamente creer en Jesús y Él hará. Ahora usted me puede decir, pero yo creo y no soy saciado. Es que entonces no está buscando a Jesús. No está arrepintiéndose realmente de su maldad. No está yendo en pos de Jesús con humildad. No está yendo a sus plantas constantemente, hermanos. Porque creo fervientemente en la palabra del Señor cuando Él dice que va a saciar el hambre de cada uno de nosotros. La reflexión que nos queda a nosotros como cristianos, hermanos, es que no nos es posible estar hambrientos, no es posible que estemos sedientos de poder, que estemos sedientos de encontrar autorrealización cuando se supone que estamos en Cristo. Porque la palabra del Señor y Jesús mismo dice que Él es suficiente. Yo hoy, hermano, por medio de esta reflexión, te invito a que tú puedas analizar tu vida, que puedas tomar esta parte de la Escritura y escanear tu alma, tu vida por esto, y puedas pensar si realmente estás yendo en pos de Cristo o simplemente el Evangelio está siendo para ti una costumbre, está siendo algo rutinario, está siendo no más allá algo que un club social. Porque si hay algo que Jesús se encarga de dejar claro en este lugar, es que Él es el pan que viene del cielo y da vida. Él es el pan que viene del cielo y cambia el corazón de las personas, que sacia, hermanos. Aquel que es saciado, aquel que ya no tiene hambre, jamás buscará porque ha encontrado en Cristo el alimento eterno. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos siendo saciados realmente? ¿Somos saciados? ¿O caminamos a través de este paso por la tierra desesperados en busca de dinero, en busca de
un buen trabajo, en busca de un buen ascenso, tratando de confiar, hermanos, en todos los pasares de esta vida, en nuestras propias fuerzas. No, hermanos, la palabra del Señor es clara. Debemos creer en el Señor y Él alimentará nuestra alma y tendremos paz. Le invito a orar un momento. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias por esta reflexión. Ayúdanos, Señor, a poder cada día buscar más de ti, porque sabemos que en ti, Señor, somos saciados, que Cristo, Señor, es nuestro pan dado por ti, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, hoy encontremos vida eterna, para que encontremos esta vida eterna, Señor, y sea una vida eterna en abundancia, Padre Celestial, a tal punto de que somos saciados, Señor, a tal punto de que no importan las adversidades, no importan, Señor, los problemas, Padre de la gloria, porque somos ya saciados en tu Hijo Jesús, Padre eterno. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder llegar delante de ti, de poder ser alimentados, Padre Celestial. ¿Cuántas personas hoy caminan en el mundo con hambre, Señor, con sed, no pudiendo, Señor, saciarse, buscando a través del pecado, Padre Celestial, de la maldad, Señor, de las abominaciones, poder saciar a aquellos, Señor, que su corazón, Señor, grita, Padre Celestial, y busca incansablemente? Pero tú, Señor, nos has dado a tu Hijo Jesús, el cual ha llenado nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy te pido por mis hermanos, Señor, y por esta palabra. Permite que esta reflexión pueda tener cabida en sus corazones, Señor, para que cada uno pueda analizarse por medio de las Escrituras y pueda ver si están saciados realmente o son como esta multitud que se acerca a Cristo de manera errónea, buscando cualquier otra cosa, Señor, buscando a Jesús como cualquier otro objeto y no como el pan de vida, Señor, que sacia eternamente. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y todo esto te lo agradezco y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.